Hola, mi nombre es Amílcar Acuña, psicólogo y sexólogo. El día de hoy, en Unidos a la Distancia con la Diversidad, nos acompaña el doctorante Gibrain Hurtado Dorantes, quien es doctorante en el doctorado de Sexualidad Humanista. Tiene la maestría en Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, la especialidad en Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, la especialidad como educador sexual en el Instituto Mexicano de Sexología y además es licenciado en Psicología y realizó un diplomado en Sexualidad Humana. El día de hoy él nos va a dar su testimonio como un hombre heterosexual que creció en una familia básicamente diversa. Veremos qué ha implicado para él en todo este proceso la diversidad. Muchas gracias por estarnos acompañando en este ciclo de conferencias donde cada día de junio iremos teniendo la participación de alguna persona que ha querido sumar a la diversidad. Muy bien, y bueno, pues en este momento les invito a que nos demos la oportunidad de escuchar su testimonio y en un momento nos volvemos a ver. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, pues mi testimonio creo que es un poco, no sé, es inusual. La verdad es que toda mi vida ha sido un subir y bajar. Recuerdo mucho en la infancia, era curioso porque mi mamá siempre es una niña, ¿no? Entonces ella desde que estaba muy chiquito siempre me decía, oye, Gibrain, ¿por qué no posas? Y pues yo era como de, chingada, ¿cómo? O sea, así. Y si les mando fotos de mis álbumes cuando era niño o bebé, en todas salgo como posando, como teniendo estas poses. Evidentemente, si me las enseñaba mi mamá, pues no son muy masculinas, ¿no? Pero también tenía ciertas características. Por ejemplo, a los 6 años mi papá me regaló una moto de gasolina. Y entonces era como esta parte más desde el estereotipo, más masculina, ¿no? Pero también me metieron a taekwondo, cositas de natación, o sea, siempre fui una persona muy atlética. Y era curioso porque siempre tenía, o constantemente tenía la parte muy masculina, o masculina de mi papá, pero también esta faceta femenina. Y fue como mezclándose un poco. Recuerdo mucho que de niño, en la escuela en la que iba, que por cierto se hizo muy famosa y viral, en el Repsamen teníamos clases de danza, pero mi papá, no sé, era un hombre medio raro y decía que bailar era como de changos, ¿no? Entonces yo dije, híjole, pues yo no quiero ser un chango, entonces yo no voy a bailar. Y desde ahí dije, bye, yo no bailo, yo soy hombre, entonces yo no puedo estar ahí como bailando. Y bueno, empecé a crecer y me metí a clases de lucha híbrida, que ahorita en la actualidad es como MMA, y me gustaban mucho esto de kickboxing, como mucho ejercicio, y me fui haciendo como hasta cierto punto como rudo, como este hombre no violento, porque realmente nunca fui violento, pero sí como un poquito más agresivo en ciertos aspectos. Y al mismo tiempo era como esta parte femenina que yo tenía. Sin embargo, yo no la había, no sé, yo no la había descubierto, yo no había contactado con esta parte femenina que tengo, ¿no? Entonces era como ir más o menos como descubriendo qué va pasando. Evidentemente, desde lo que yo había aprendido, pues era mucho estas características de tú tienes que ser hombre, el cabrón, el fuerte, el que dice que se hace, no sé, como todas estas creencias. Pero en mi caso yo no me sentía cómodo con estas ideas, y como yo no me sentía cómodo, pues no lo hacía. Estaba niño, o bueno, no estaba tan niño, estaba grandecito, y a mi papá, algunos amigos le decían, es que tu hijo seguramente va a ser homosexual, porque no era tan rudo, no era tan varonil, no era de los que, no sé, llevaba la noviecita, ¿no? Desde chiquito, ¿no? Entonces
la idea de mi familia, o por lo menos de mi papá, de mi mamá, era como desde el inicio dijo, híjole, tal vez va a ser homosexual. Y como cuando era niño tenía ciertas características como amanerado, entonces eso pues lo incrementaba, decía, no, segurísimo. En la secundaria pues ya me empezaron a gustar las chicas, era como la curiosidad de ver qué era lo que pasaba. Creo que desde la infancia tenía como muchas dudas enfocadas a la sexualidad, seguramente por eso elegí estudiar sexología, ¿no? Y estas dudas las tenía porque pues nadie me respondía, o sea, no, a pesar de que en mi familia eran abiertos, yo no tenía como esta confianza de preguntarles al inicio. En algunos momentos llegaba a ver un programa, no recuerdo cuál es el nombre, no sé si ustedes lo recuerden, era con Rubén Carvajal, salía en el canal 40 y hablaba de ciertos temas de sexualidad, pero obviamente esos temas para un chamaco pues no eran como tan bien vistos, ¿no? Entonces esos temas eran como, híjole, de lejitos y medio reservado y poco a poquito. Entonces yo no podía o no tenía como esta confianza de preguntar, y gracias a este programa pues me iba dando ciertas ideas y me iba como gustando. Recuerdo que en esos momentos había una película, no sé si la recuerden, se llamaba Striptease, con esta Demi Moore. Y bueno, para mí era el plus, o sea, ver cómo se movía y eso. Y era curioso porque yo la veía y me gustaba, el cabello negro, o sea, era como muy agradable observar ese tipo de películas. Recuerdo que una imagen muy, pues sí, que me quedó como muy introyectada, como muy guardada, fue la de Batman, cuando salía esta mujer, ay, ¿cómo se llamaba? Gatúbela. Pero era esta, no recuerdo el nombre de la actriz, Michelle Pfeiffer, no recuerdo, pero tenía el color de los labios rojo y era un rojo intenso. Y recuerdo mucho la escena de Batman estaba parado, acostado, no me acuerdo cómo estaba, y su lengua con esos labios, con esa textura, con esa carnosidad, recorría lo que eran los labios, la nariz, y bueno, a mí eso me excitaba. Recuerdo mucho que en mi infancia eso me parecía bastante excitante y placentero, y decía, ¡ay, qué rico!, ¿no? O sea, el estar ahí, no sé si tenía erecciones o no en esos momentos, pero sí me acuerdo que era muy placentero. Y entonces, poco a poco fui creciendo con esto de la lucha híbrida, con los amigos, con estas interacciones que estaba teniendo, y era mucha apertura, para que se den una idea más o menos de qué apertura había en casa, que cuando estaba en la prepa había una materia que tenía que ver con un emprendimiento, y pues mis compañeros y compañeras elegían un buen de cosas enfocadas al emprendimiento. Sin embargo, yo dije, yo quiero hacer una sex shop. Obviamente pues todo el mundo me dijo, no mames, estás loco, ¿cómo crees? Era menor de edad en ese momento. Entonces, pues no, en la escuela me la batearon varias veces, pero pues yo insistí. Mi papá me llevó a comprar juguetes sexuales, lubricantes, condones, a donde antes era el Cine Teresa. Arribita había un buen de sex shops, y mi papá no me dejaba entrar solo, pero ya como iba con él, me dijeron, sí, pásele, mire, tenemos condones de esto, lubricantes, las famosas penais, que eran como estos penes que tenían agua adentro, pero las congelabas y eran penais, ¿no? Entonces ya llevaban estas penais, y yo me compré, no sé, en ese tiempo como 2,000, 3,000 pesos de todo ese lubricantes, bueno, compré de todo, ¿no? Y cuando ya compré todo, pues ya nos fuimos. Pero yo no sé por qué tenía en mente que yo quería que fuera algo muy revolucionario, algo novedoso. Entonces se sentía que el simple hecho de que fuera una sex shop no iba a ser tan novedoso. ¿Y por qué no? Se me ocurrió la grandiosa idea de travestirme. Y pues yo no me sabía maquillar, obviamente. Entonces le dije a mi mamá, oye mamá, fíjate que se me ocurrió esto. Entonces entre mi mamá y mi papá me ayudaron a conseguir ropa, tacones y bueno, un chingo de cosas para travestirme.
Y mi mamá me dijo, mira, pues ya que te gusta esto, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces ella me maquilló, rubor, los labios, y bueno, me hizo hasta un pinche peinado ahí como no recuerdo cómo se llama, pero esto que queda como bombachito. Y eso lo que hacía era que no me despeinara. Obviamente fui a la escuela y no me dejaban entrar porque decían, no mames, o sea, sí puedes hacer la sex shop, pero no la forma en la que vienes. Bueno, el chiste fue que al final no me dejaron vestirme de la forma que me iba a travestir, pero sí me dejaron entrar. En ese momento llevaba como una tipo pijama, que nada más era para poder entrar, pero como se pusieron un poquito piquis con esa situación, me quedé con pijama y ahí empecé a vender. Evidentemente, por ejemplo, yo les hablaba o les vendía esto de, híjole, tengo un lubricante termogénico buenísimo, tiene olor, sabor, y tú lo pones y se calienta. No, bueno, es una chulada. El director y las personas, maestros y eso, parecía que les estaba hablando del demonio, porque no me dejaban ni ponerles lubricante ni nada. No, de lejitos, eso no, eso no queremos. Tenían pues muchos miedos, muchos estigmas, muchos prejuicios en relación a lo que yo vendía, y pues no había como tanto ese acercamiento y les daba como mucho miedo, mucho temor. Entonces desde ahí era como desde lejitos. En esos momentos pues yo no lo tomé personal, dije, pues cada quien es su pedo, su proceso, vámonos. Entonces sí viví en una familia en la cual había bastante apertura. Había apertura sexual en algunos casos, pero en otros era como muy cerrado. Por ejemplo, la desnudez, en el caso de... era mi papá, mi mamá y mi hermano y yo. Éramos 3 hombres y una mujer. Y mi papá nos decía que no anduviéramos con calzones o con el torso desnudo, por respeto a mi mamá. Entonces eran como ciertas cuestiones como a veces moralistas y a veces como muy abiertas, ¿no? Entonces estaba ahí como oscilando un poco. Cuando entré a estudiar psicología, había como sería la misma apertura. A mí me daban condones desde los 15 años, desde los 14 años, desde que inicié mi vida sexual, porque era como de, yo te puedo pasar todo, pero un pinche embarazo, ¿no? Entonces ahí están tus condones y obviamente me enseñaron a usarlos y todo. Y en algunos momentos mi papá me daba como algunos consejos, pero mi mamá era la que era como más explícita en ese sentido. O sea, ella me decía, mira, aquí a la mujer le gusta esto, aquí está tal lubricante, mira, este dildo, no sé, bueno, o sea, se ponía bastante creativa. Si usas fruta, y me da todos sus consejos, todas cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, pues mis amigos no lo vivían. O sea, si yo me quería ir de pinta, le decía, oye, ¿sabes qué? No sé, préstame el carro, me voy a ir de pinta, y no tenía ningún problema. Y mis amigos me decían, ¿qué pedo? ¿Pero por qué es así tu mamá, no? O sea, era como muy extraño para ellos. Tenía demasiada libertad en algunos casos. En otros mi papá era muy tajante de tienes que llegar a las 11, 12. Yo tenía que venir matándome de donde estuviera, porque si no eran unas cagotizas tremendas, ¿no? Entonces ahí siempre oscilaba como entre una parte más liberal y también una parte más rígida. Y así fue como esta adolescencia, pubertad. Y en esos momentos yo tenía como la libertad sexual, si yo quería hacer lo que quisiera, cuando quisiera, siempre y cuando me llegara a cuidar y tuviera como estas normas de hacerlo protegiéndome, cuidándome. Cuando empecé a crecer, entré a la carrera de psicología, pero no estaba tan convencido de psicología. Yo la verdad era bien flojo y bien huevón en las clases, no me dormía, no me gustaba. Pero empecé a agarrarle gusto y a la mitad de la carrera me metí a un diplomado de sexualidad humanista, en el cual me abrieron ciertos panoramas, y en algún momento nos llevaron a tener una visita en la cual era una casa swinger, un bar gay y un lugar de BDSM, no recuerdo, creo que sí era de BDSM. Entonces en esos momentos yo empecé como a ver qué se trataba todo este show. Empecé a conocer un poquito de la diversidad. Antes, previamente, pues no había como tanto conocimiento de la diversidad. Y digo no tanto porque había de forma implícita, y más adelante se los contaré por todas las historias que me han contado, ¿no? Pero en ese momento a mis ojos yo no lo veía, no era tan común para mí. Empezó a
a hacerse más notorio después de cierto tiempo, pero bueno, ahí todavía no lo notaba. En esos momentos empecé a ver que era todo esto del swinger, de qué se trataba, que era como estos bares gay, qué se hacía, qué no se hacía, y empezaron como mucha curiosidad, mucha duda. No sé si recuerdan, pero les mencionaba, ¿no?, que yo era una persona muy amanerada, entonces decían, se ve como pato, camina como pato, habla como pato, seguramente es pato, ¿no? Y no, yo lo digo de broma, pero pues también es muy en serio, ¿no? Lo único que me falta para ser homosexual es que me gusten los hombres, es el pequeño detalle, lo único, o sea, creo que de todo lo demás ya cubre el requisito desde el estereotipo, es el único pequeño detalle, pero en esos momentos, pues estaba así como esta duda, como esta confusión, decía, híjole, esto, ¿qué se hace? ¿Cómo es? Y poco a poco me fui desenvolviendo en estos temas ya más como de diversidad. Y bueno, después sucedieron ciertas cosas, mis papás se divorciaron, ocurrió ahí ciertas cuestiones. Y ahí fue donde empezó como a... Yo ya conocía la diversidad desde la parte teórica, por lo que había estudiado, o por lo que estaba estudiando. Sin embargo, ahí ya lo empecé a hacer más evidente. Cuando mi mamá dijo, híjole, como que me están llamando la atención las mujeres, y yo dije, ajá, ok. Y luego, ¿ahí qué se hace o qué se dice? No, nada más como quería comentarlo, ¿no? Entonces empecé a notar que mi mamá tenía como la pareja mujer, la amiga mujer, pero la amiga mujer que se quedaba y cogía con ella, ¿no? Entonces no era como tan... Sí, si no eran reservados conmigo, pues tampoco yo no era reservado con ellos, ¿no? O sea, tenemos como mucha apertura. Pero ahí no se acaba la historia, ¿no? O sea, mi mamá sí tenía como esta apertura con otras mujeres, pero también con otra pareja hombre. Y entonces ahí era como, para muchas familiares era difícil entenderlo, porque era de, o sea, ¿qué eres? ¿Lesbiana o heterosexual? Y para mis familiares existía solamente ese binario. Y yo le decía, pues es que no, o sea, pues le gustan los dos. Y era difícil. Tengo un primo que también es homosexual y decía, es que no existen las personas bisexuales. Son personas confundidas, o son esto o son esto. Y era como, no mames. O sea, yo le decía, estás pendejo, güey. O sea, ¿cómo chingados se te ocurre que puedes llegar a tener ese pensamiento tan binario, tan dicotómico de o eres esto o eres esto? Le explicaba acerca de, sí, mi mamá está descubriendo esta potencialidad. Y realmente no solamente mi mamá, todos los seres humanos tenemos una bipotencialidad. En este momento, ser heterosexual, homosexual y bueno, toda la gama de posibilidades que tenemos, pero por mostrar las básicas, siempre le decía, la orientación sexual o preferencia sexogenérica, como lo quieran mencionar, es algo que está ahí, pero no es algo que se va a fijar, no es algo que pongo un pinche clavo y lo taladro, no es algo rígido, no es algo que se queda ahí y jamás es inamovible. Puede llegar a tener ciertas variantes. Entonces yo le explicaba, para ser bisexual no necesitas tener un hombre y una mujer al mismo tiempo. O sea, hay diferentes tipos de bisexualidad. Y ahí tenía como ciertas peleas con la familia porque a veces veía como ciertos ataques por parte de mi mamá o hacia ella. Y decía, pues qué pedo, no va por ahí. Y bueno, en esos momentos pues había como ciertos ajustes por la separación y todo. Y mi hermano, había un amigo familiar, que bueno, es una larga historia, pero bueno, hay un amigo familiar que andaba con la hija política de un tío. Bueno, era un desmadre, pero el chiste es de que como que tenían ondas. Pero en una ocasión, con eso de los tragos, mi hermano empieza a tomar y se queda con él y empiezan a pasar como ciertas cosas, ¿no? Entonces resultó que se fueron a Acapulco y tuvieron unos encuentros sexuales y bueno, hubo todo un cotorra. Y en una fiesta navideña llegó y estábamos ahí platicando y dijo, familia, tengo que confesarles algo, soy homosexual. Y todos así como de, ok, chido, ¿no? Y mi familia es un poco preguntona y empezamos a preguntar y él dijo, no, es que yo me lo cogí, bueno, me cogió, hicimos esto, bueno, se puso a despepitar todo lo que hicieron. Entonces,
la familia como que empezó a dudar, dijo, "Ah, chino, pues habías tenido novias antes, pero entonces ¿cómo está esto?", ¿no? Como que empezó como la cierta duda. Y mi hermano en ese momento se asumía como gay, como homosexual, pero después hubo como cierta transición o cierto cambio, y decía, no, me confundí, no sabía lo que decía, realmente soy heterosexual. Y en este momento, él no se asume de esta forma, ¿vale? O sea, es importante que aclararlo, no se dice así. Sin embargo, pues tengo un poco de teoría, y si yo lo pudiera teorizar, lo que está ocurriendo, yo nombraría que lo que vive es como ese término, no sé si lo conocen, HSH, que es hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Entonces él, en algunos otros momentos, híjole, ya te quemé, discúlpame, pero no lo conozca, pero bueno, mi hermano en algunos momentos, usualmente cuando ya hay cierto consumo de alcohol o alguna sustancia psicotrópica, sí llega a tener ciertos encuentros sexuales con hombres, como tal no se asume homosexual, pero sí hay como esta pequeña variante de, híjole, pues sí, como que hay más apertura a un encuentro con otro hombre. Y ahí es donde empieza como este desmadre, ¿no? Mi papá ya está muerto, ¿no? Entonces él, ahorita les contaré un poquito de él, de esta diversidad que también tenía. Pero en este caso, o sea, yo estaba con una mamá que era bisexual, que tenía encuentros sexuales tanto con hombres como mujeres, y con un hermano que era HSH, y usualmente empezaban a reuniones o fiestas, y realmente ahí era muy curioso, porque yo me sentía totalmente raro, excluido, era como, o sea, yo veía un buen de mujeres con otras mujeres, ¿no? Entonces era como, ok, ese es un grupo, y luego veía hombres con otros hombres, ese es otro grupo, y creo que era la única persona heterosexual, y ahí era de, verga, que no sé, no diría feo, no sé qué palabra lo podría describir, pero se sentía muy extraño, sentirte diferente, decir, pues aquí no encajo, o sea, aquí están las mujeres con las mujeres, aquí están los hombres con los hombres, y yo dónde voy, yo dónde estoy. Y si no llevaba algún amigo, alguna amiga, me sentía un poco extraño, entonces no acudía. Y luego, bueno, íbamos a ciertos lugares que me lo reafirmaban, ¿no? O sea, ciertos antros, no quiero decir nombres, pero bueno, en Zona Rosa hay lugares como para hombres, para mujeres, y estos lugares usualmente, o sea, estaban bailando, y bailaban mujeres con mujeres, hombres con hombres, y no sé, no había como personas, a veces invitaba y a veces me decían que sí, a veces me decían que no, pero sí era como muy extraño esta diversidad. Entonces, no sé, en esos momentos era como una sensación como de no pertenencia. Y después del divorcio, pues mi mamá empezó como a echar más cotorreo, mi familia fuma, toma, y yo no lo hacía, entonces era como de, cabrón, a mí me gusta hacer ejercicio, pero mi familia no lo hacía, entonces era como una sensación muy extraña de no sentirme parte, de decir, es que es mi familia, pero pues no les gusta la comida saludable, no les gusta el gimnasio, no les gusta esto, no les gusta aquello, no les gusta la misma orientación sexual con la que yo me siento cómodo, estoy bien. Era diferente, pero como siempre hubo respeto, como siempre hubo esta facilidad para que nosotros pudiéramos convivir, pues creo que eso fue lo que favoreció. O sea, yo podría ir a sus fiestas y me la pasaba bien. En algunos momentos se me aburría porque era como de así, o sea, veía a todo el mundo besuqueándose, medio fajando, y yo así como de, yo me aburrí, no, pero bueno. Así era un poquito con estas personas. Y lo que les mencionaba que de mi papá es que en algún momento, pues mi papá le gustaba ir a tables, cosas como de ese tipo, y me llegaron a platicar como que él tenía como cierto gusto, cierta atracción por personas transexuales. Le llamaba la atención como estas mujeres que tenían toda la anatomía, que bueno, ya no tuve la oportunidad de preguntárselo, hubiera estado muy chingón, pero ya no pude preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Si te gusta, no te gusta, cómo está? De que le gustaba, pero eran personas transexuales. Entonces, pues realmente me viví en una familia diversa, en una familia en la cual pues había como mucha diversidad,
Y ahí era yo el que me sentía extraño, era como de, ¿qué pedo conmigo? ¿No? O sea, si voy a un buffet, mi familia come de todo y yo soy el único mamón que solamente come ensalada. Entonces, en esos momentos yo me sentía, no sé, como con una intención de probar más cosas. Entonces, en algunos juegos, por lo que estudiaba y por los amigos que tenía, pues había bastante diversidad. En algunos momentos jugaba, no sé, la botella y varias cosas. Y me llegué a dar algunos besos con un hombre, pero no sé, no me atraía, no sentía excitación, no sentía ese gusto. Veía los cuerpos, tampoco me gustaban, era muy curioso. En algún otro momento les platicaba aquí a algunos amigos que estaba en un lugar BDSM, y en este lugar BDSM había varias amigas, y estas amigas me decían, ay sí, vamos a hacer una sesión. BDSM significa bondage, sadomasoquismo, disciplina, sumisión, y es una prácticas que son como muy comunes, las personas que les gusta como ciertas características diferentes a lo habitual. Bueno, el chiste es que yo estaba ahí y dijeron, ¿quién quiere ser el sumiso? Vamos a hacer como una sesión. Y yo dije, pues yo. Había 5 mujeres y un hombre. Entonces yo bien contento llegué y me puse ahí en que me amarraran, y bueno, empezaron a hacer como ciertos juegos. Y fue bien extraño porque las 5 mujeres realmente me excitó. Dije, wow, ahorita 5 mujeres van a tocar, y bueno, todo lo que tenía en la fantasía, o sea, estaba muy, pues sí, como muy excitado por esa situación. Sin embargo, el hombre que estaba ahí era bisexual, ¿no? Entonces les dijo a las chicas, oiga, por favor, aléjense y déjenmelo porque pues yo quiero ver qué show. Y poco a poco empecé como a dar besitos así, cositas de ese tipo. Y cuando ya no nada más sentía 2 manos y sentía su aroma, su olor, y no porque lo era feo, simplemente porque, no sé, había algo como que no me sentía cómodo. Y automáticamente todas estas fantasías, toda esta excitación, toda esta situación que yo había creado en mi mente desapareció. En ese momento él me preguntaba, me dijo, oye, ¿no te gustan los hombres, verdad? Y le dije, no. Ya me quitó, me desamarró y me dijo, bueno, pues ya vete, porque pues no va a pasar nada, ¿no? Y en esos momentos como que yo lo iba intentando, iba como queriendo ver si, como echándole ganas, de decir, no, seguramente sí me van a gustar, yo le voy a echar ganas y voy a probar a ver qué show. Y pues me daba cuenta que no, o sea, por más que veía, no. En algún momento, no sé si les comenté, pero pues también estudié como esta cuestión de danza, estuve 3-4 años, y tenía un amigo, bueno, era maestro primero, luego después es un amigo, y era un chavo, era más joven que yo, y era bailarín, y realmente era un güey guapo, era atractivo, buena onda, y empezamos a salir mucho, bastante, íbamos que a comer, que se quedaba en casa, que vimos una película y eso. Y mi mamá lo trataba como si fuera su yerno, o sea, literal era de, mijito, me encantas de yerno. Bueno, mi mamá estaba fascinada con él, le hacía de comer y bueno, era un chingo de cosas. Y aparte que el cabrón era muy barbero, ¿no? Entonces, pues mi mamá sí lo trataba así de, me encantaría casi que fueras mi yerno. Y creo que a este chavo yo le gustaba, bueno, no creo, estaba seguro que le gustaba. Pero yo lo quería como amigo, o sea, yo no lo veía como otra cosa. Y en algún momento era mucha la insistencia y yo decía, pues qué pedo, ¿no? O sea, no de él, porque jamás me hizo algo que yo me sintiera incómodo, o sea, siempre era sumamente respetuoso, penoso, como que no hacía algo, o sea, tal vez si lo hubiera besado yo, pues hubiera hecho algo, ¿no? Pero pues como no hice nada, entonces él tampoco se mantuvo al margen. Pero sí sentía como un poquito como no sé, era como esa energía, no sé cómo llamarlo. Y por parte de mamá también como, sí, es súper buena onda, como incitándome a hacerlo, ¿no? Como echándomelo a andar. Y pues yo no lo sentía, era como de, pues verga, o sea, me llevo súper bien, echamos cotorreo, podemos bailar. La ventaja de que ser muy amanerado, podía bailar yo como la persona que sigue cuando él me llevaba. Y también soy una persona bastante hocicona, entonces siempre decía sí, o sea, cotorreamos mucho. Nos fuimos un par de veces con varios amigos de baile a Cuerna, a Tequesquitengo, creo, no recuerdo dónde fue,
Y siempre decía, sí, ahorita venimos, vamos a coger un rato, cositas así, que siempre andaba bromeando y siempre, pues yo siempre lo hacía en broma, porque pues así soy, ¿no? Pero este tipo de bromas, pues la gente como que se confundía y decía, o sea, sí, pero no. Pero pues para mí era muy, muy divertido, muy chistoso como juguetear. Obviamente pues él no lo tomaba tan juguetón, ¿no? Y cuando llegaba a pasar este tipo de cosas, había como entonces sí quieres, pero no quieres. Y el chiste fue pues que quedó como muy amigo, pero mamá y él no lo entendían. Y no me acuerdo dónde vi la película. Es una película cubana, Fresa Chocolate, no recuerdo el nombre. Y esta película, estábamos ahí y les dije, oye mamá, oye, no voy a decir su nombre porque no va a ser que lo vea el cabrón y me diga, ay no mames, ¿por qué dijiste mi nombre? El chiste es que este cabrón estaba ahí y le dije, ¿qué te parece si la vemos, mi querido Don? Y me dijo, va. Y puse a mi mamá y a él. Estuvimos los tres con palomitas viendo la película. Y bueno, a grandes rasgos la película habla de dos hombres que se empiezan a llevar bien, se quieren mucho, se llevan increíble, pero pues como amigos, no como otra cosa. Y bueno, ahí los dos llorando y todo así, fue como como este golpe de realidad de decir, híjole, pues es que no va a pasar nada. Y de ahí como que empezó un poco de distanciamiento, después ahorita nos llevamos muy bien, pero sí fue como esta ruptura de, híjole, yo pensé que iba a pasar algo más, o yo pensé que ocurriría algo, pero pues dándose cuenta de que pues no había como ese gusto, esa atracción. En esos momentos pues yo ya como en este descubrimiento me di por vencido y dije, pues no, es que por más que le echo ganas, lo mío, pues no somos cabrones, o sea, eso de estar buscando no es lo mío, pero yo notaba como esta característica tanto de mamá como de mi hermano. Y le agrego, tengo una prima, es una prima hermana, hija de, pues ya la que me ya ni modo, pero bueno, es hija de mi tía, y ella anduvo con uno de mis mejores amigos, y luego salió con un amigo, y luego salió con otro. Bueno, el chiste es que no se veía venir, porque había salido con bastantes amigos míos, y de buenas a primeras, empezó a salir con una chica, y fue como de, pero no te gustaba tal güey, no habías hecho no sé qué. Y luego otra chica, y luego otra chica, y luego ahí fue donde dijimos, cabrón. Obviamente a su mamá le costó un chingo de trabajo, pero en este momento pues ya, no sé cómo se asuma, no le he preguntado, pero podría decir que el 90% le gustan más las mujeres, o se ha fijado más en mujeres. No he tenido como esa, no le he dicho, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo te asumes? No le he dicho eso, pero sí he notado. Entonces, cuando hacen reuniones, si está mi mamá, mi prima, a veces mi hermano, pues sí es como muy extraño. Y es muy extraño para mí, aclaro, hay una película en Netflix, soy malísimo para los nombres, nunca me acuerdo, pero qué difícil es ser hombre o qué difícil es ser mujer, una mamá así, no recuerdo cómo se llama. El chiste es de que es un hombre que por obra del Espíritu Santo pasa algo y cambia. Y ahora los hombres tienen todas las características de mujer y las mujeres todas las características de hombre. Entonces cuando pasa todo esto es como de, ¿y ahora qué pedo? ¿Qué va a ocurrir, no? ¿Y ahora qué se va a hacer con todo esto? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a quitar? ¿Ahora qué vamos a pasar con todo esto, no? Entonces esta película, el chiste es como que hacen como una inversión. Y después de toda esta inversión hay como ciertos cambios que empiezan a tener como, no sé, como que usualmente estamos acostumbrados a esta heteronormatividad, a esta cuestión heterosexual que asumimos como hombre, mujer, es como lo lógico, pero no es tan lógico, porque cuando lo invertimos es como decir, pues no, o sea, él se enamora de otra persona, no se enamora de un sexo, un género. Y cuando yo lo vi me sentí identificado, porque dije, en mi caso pasó algo similar. O sea, yo empezar a tener amigos con cierta diversidad y familiares con diversidad, y yo con una mujer era como de, qué extraño, ¿por qué estás saliendo con una mujer? ¿Qué pedo contigo? Como de, obviamente nunca me lo decían, pero sí era como,
como que no me sentía tan parte. Y aparte no fumaba, no tomaba y cosas así, entonces eso favorecía. Era como muy, muy curioso. Sin embargo, pues poco a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo. Empecé a decirles, pues así soy yo, así son ustedes, les respeto, me respetan y bueno, la podamos pasar increíble. Y bueno, creo que con mi familia, varios tíos, algunas primas, creo que esta parte de la diversidad ha sido cada vez más frecuente y pues realmente me da gusto como esta apertura, el hecho de que pues, son personas que se enamoran de otras personas. Como tal, amor es amor y yo lo veo, siempre se los explico a los alumnos cuando hago clases, es como de ¿qué helado te gusta? ¿La vainilla, chocolate o fresa? Pues al final es un pinche helado, o sea, el que quieras es un sabor. Y eso es lo que explico, porque realmente es una característica, no es algo que te va a determinar. Y algo que le explicaba mucho a mi hermano, porque había muchas dudas, bastante machista y no muy deconstruido, entonces era como de... Tiene un amigo que, yo digo que hay más cosas ahí, pero bueno, dice que es amigo. Pero es como esta idea de, híjole, es mi amigo, pero yo soy el que penetro, entonces yo soy el hombre. Y es como de, güey, una práctica no va a determinar una orientación sexual o una preferencia sexogenérica. Entonces, si tú la metes o te la metes, al final es la misma mamada. Pero desde este concepto más machista, desde esta creencia, era como muy marcado el discurso de, híjole, o sea, yo soy el fuerte, yo soy el poderoso, porque yo soy el que estoy introduciendo algo, ¿no? Y entre ellos hay como mucho este jueguito. Sin embargo, curiosamente, cuando ya andan pedos, ya no se escuchará, ya como cada quien se va, quién sabe qué pase. La verdad es que no quiero decir nada, pero algo ha de ocurrir entre ellos. Tampoco no soy tan chismoso de ir a espiar, ¿no? O sea, solamente les digo, yo pues te respeto y te quiero, seas lo que seas, te guste lo que te guste, hagas lo que hagas, pues es muy tu pedo, muy tu culo y muy tus ganas, ¿no? O sea, yo no tengo inferencia ahí y yo te acepto y te quiero por ser mi hermano, no por lo que hagas. Y bueno, el hecho de este testimonio es brindarles como esta posibilidad. En algún momento mi abuela tuvo una colostomía y tuvo muchos cuidados, entonces tuvo que venir a casa a vivir con la familia. Ella era una señora de pueblo, venía de un pueblo que se llama Aculco, y en este pueblo pues es como cerca de Querétaro, pero es como gente muy pues de pueblo, campesinas, que son como muy rígidos, y ella con muchos temas de sexualidad, y eso era pero tajante, jamás no poder. Empezó a convivir con nosotros con albures, con desmadre, con cosas de ese tipo, y poco a poco se iba abriendo, y llega un momento donde 6 meses, un año después, y la cabrona nos albureaba, nos decía qué pedo con el pito, y bueno, nos hablaba de un buen de vulgaridades y cosas, y fue como irse destapando, irse abriendo en estos temas de sexualidad. Y el aprendizaje que me dejó mi abuela fue como cuando nosotros tenemos educación sexual, y no digo que nosotros educáramos sexualmente a mi abuela, más bien el contexto, cuando nosotros vemos que la sexualidad es diversa, y me gusta el término sexualidades porque no solamente es una sexualidad, creo que hay sexualidades, diversidades, y cuando empiezas a notar estas características, empiezas a abrir tu mente. Por eso a mí me gusta decir, en este momento estoy siendo heterosexual. ¿Quién sabe qué puede pasar mañana? ¿Quién sabe qué puede pasar en un mes, en una semana, en un año? Al rato, ¿quién sabe qué chingos puede pasar? Pero en este momento no me siento cómodo. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? Entonces siempre habrá una posibilidad y no podemos saber qué ocurra. Y bueno, ese creo que es el testimonio que me gustaría compartirles. No sé, es muy íntimo, espero que mis familiares no lo vean porque no mames, Gibran, me quemaste, qué cabrón, habla de lo que tú quieras, pero bueno, yo digo, bueno, pues sí, pero pues, ¿qué les manda a ser familiares míos, no? Entonces, pues, bueno, pues espero les haya gustado. Yo fui Gibran Joab y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pues nuevamente le quiero agradecer al doctorante Gibran Hurtado Dorantes por haber compartido con nosotros esta experiencia tan íntima como ya nos lo hizo saber.
Esperemos que efectivamente no reciba muchos reclamos de parte de su familia. Sin embargo, me parece que nos enriquece mucho tu colaboración, porque nos ayuda a mirar cómo todas, todos, todes somos diversos, que al final del día y dependiendo del contexto, aún siendo parte de una mayoría, podemos llegar a generar condiciones donde una persona se viva excluida. Como la vivencia de la exclusión no necesariamente se limita a una minoría o a la diversidad. En este caso, ser heterosexual puede ser parte también de la diversidad. Es parte de la diversidad porque, como bien acotabas, pues hay un mundo de sexualidades, no hay una sola forma de vivir y de expresar la masculinidad. Por eso ya hablamos de masculinidades, de feminidades, de homosexualidades, heterosexualidades. No hay una sola forma. Entonces, esto es como romper estos prototipos, estos mitos que generamos en torno a ciertas expresiones de nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad va más allá de nuestras conductas, va más allá a veces de nuestras genitalidades. Entonces, me parece sin duda que nos enriqueces mucho. Te agradezco mucho por abrirte, por desnudarte, desnudar tu alma en este sentido, porque en ocasiones quizás para muchas personas sea menos amenazante desnudar el cuerpo que el alma. Y en este espacio tú has compartido con todas, con todos, con todes tu alma. Entonces, muchísimas gracias por enriquecernos de esta manera. Un placer y gracias por invitarme. Hasta la próxima.